Mujer, Dios es suficiente. Hechos de impacto relatados por personas que testifican del poder que Jesucristo tiene para sanar, liberar y cambiar vidas. Atrévete a creer y recibe tu milagro. Porque mujer, Dios es suficiente. Que Dios les bendiga. Bienvenidos a su programa Mujer, Dios es suficiente. En esta ocasión les presentamos la segunda parte del programa con los pastores Ricardo y Caridad Calles, pastores de la filial Miami de Iglesia Cristiana Josué. Bienvenidos. Nuevamente un saludo para todas las personas que nos ven por estos medios de comunicación. Es un verdadero privilegio y una bendición poder compartir este tiempo. Y pues estamos aquí a disposición de Dorita para lo que nos quiera preguntar. Gracias. Bueno, antes que nada, un saludo a la teleaudiencia. Continuamos con la segunda parte de nuestro programa. Y le preguntaremos aquí al licenciado Calles. Entiendo que usted tenía una empresa de auditoría. ¿En qué momento usted recibió ese toque de Dios para servirle? Bueno, yo creo que Dios tenía un propósito con mi vida, aunque pues yo no lo entendía de esa manera, pero desde el primer momento que yo me convertí al Señor, entró un deseo en mi vida de conocerlo y conocer su palabra. Hubo algo que quizás a mí me marcó y fue el hecho de que yo escuchaba al pastor decir de que Dios era poderoso. Y en mi vida no había ningún cambio, en ese momento era una vida religiosa. Y yo decía, ¿y dónde está ese Dios de poder? Entonces eso fue para mí como un reto, un desafío, de dónde y cómo encontrar ese Dios de poder. Okay. ¿En qué medía usted el poder de Dios? ¿Cuáles eran los parámetros? Bueno, yo siempre he creído que Dios es un Dios de milagros, un Dios de sanidades, un Dios de transformaciones. Eso siempre lo tuve yo como un concepto en mi vida. Pero yo no veía eso, no aparecía por ningún lado y mucho menos en mi vida. Entonces decía, bueno, ¿y por qué yo no cambio? ¿Por qué no hay nada diferente en mi vida? Porque comencé una vida, como creo que sucede con muchas personas, una vida religiosa que vamos a la iglesia cuando queremos, leemos la palabra cuando queremos y no sucede nada. Hasta que Dios puso ese deseo en mi corazón. Y hubo otra cosa que a mí me marcó y fue el hecho de que cuando yo llegué a la iglesia, el pastor decía, bueno, abran la Biblia en tal pasaje. Y todo el mundo agarraba la Biblia y todo lo demás. Y yo agarraba mi Biblia, me iba al índice a buscar el libro. Y cuando yo llegaba, ya el pastor estaba diciendo 2 o 3 citas más. Y yo dije, ¿y estas personas cómo hacen? Entonces dije yo voy a aprender eso. ¿Y cuál es el secreto? Bueno, conocer la palabra de Dios. Leerla. Leerla, estudiarla, tomarlo como algo personal, como algo de vida para uno. Y será entonces, Ricardo, leerla de continuo, ¿verdad? Leerla diariamente, en una forma sistemática. No que ahora voy a leer esto, mañana otro pedacito, mañana no la leo, porque como usted decía, leerla cuando uno quiere, eso es ser religioso. Orar cuando uno quiere es religiosidad, pero cuando leemos la Escritura sistemáticamente, comprendemos el inicio de esa porción que estamos leyendo hasta el final. Leemos si hay promesas, si hay deberes y podemos comprender, al leerla completamente, comprendemos el contexto histórico, el contexto cultural y cómo eso que fue dicho en otro contexto lo aplico
a mi contexto en este siglo XXI. Amén. ¿Es así? Amén. Sí, la palabra de Dios es vigente para todas las edades. Es una de las bendiciones que tenemos, que fue vigente para quienes lo escribieron y es vigente para nosotros ahora. Y del No, poder de Dios, perdón. Me encantó eso que habló del poder de Dios. Cuando ya usted comenzó a estudiarlo, ¿qué efecto tuvo respecto a su expectativa del poder de Dios? bueno, como le decía anteriormente, Dorita, hubo un deseo en mi corazón de conocer la palabra de Dios y yo comencé a leerla sistemáticamente. Yo dije, voy a leer la Biblia de pasta a pasta. Fue una época donde Dios comenzó a tratar con mi corazón y hubo un deseo, una sed. Yo amanecía leyendo la palabra de Dios. Yo todo momento que tenía un tiempo, un espacio en el trabajo, cuando iba a hacer alguna actividad con mi familia, mis hijas, iba a buscarlas, tenía que esperar en el parqueo, yo agarraba mi Biblia y la leía, la leía. La primera vez que yo leí la Biblia de pasta a pasta fue como en 3 meses. Y tomé una determinación de leer la Biblia todos los años. Y de esa manera la fui conociendo, pero Dios comenzó a confrontarme porque la palabra de Dios es como un espejo que nos confronta con nosotros mismos. Y yo recuerdo una madrugada que yo me encontré con ese versículo que dice, bienaventurado el hecho sin mancha y sin mancilla, porque los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. En ese momento mi vida no estaba ordenada, yo estaba en una relación ilícita aparte de mi esposa, y yo dije, esto no sucede en mí. Y yo hice una oración y una promesa en ese momento, y desde ese día mi vida se transformó, y desde ese día mi vida nunca más volvió a estar en una relación ilícita. Estoy hablando de quizás un poco más de 30 años que sucedió eso, y comencé a ver una transformación en mi vida, comencé a ver un deseo más profundo de buscar a Dios. Mi vida comenzó a transformarse, mi familia. No hubo perfección, porque ese es el otro punto, que las personas esperan Nadie es perfecto. perfección, exactamente. Pero comenzó a haber un cambio, una transformación gradual en mi corazón, un deseo más grande de conocerlo, de buscarle, de conocer su palabra. Y eso fue lo que Dios tomó para cambiar mi corazón. Y pudo ver el efecto del poder de Dios, no solo cambiando su vida, perdonándole, porque del momento que usted reconoció, y que es necesario que lleguemos a ese punto de reconocer en que fallamos, pero el deseo que surge en el alma de cambiar, ahí podemos decir que se ve el poder de Dios. Amén. ¿Cierto? Amén. Que experimentó entonces el perdón de Dios. Amén. Y también la efectividad de la obra del Espíritu Santo, que viene a ayudarnos desde ese momento para que nosotros podamos superar esa condición pecaminosa que tal vez querramos o no, pero al solo reconocer, querramos o no dejarla, pero al solo reconocer, el Espíritu Santo nos asiste para dejar cualquier situación, de cualquier tipo que sea, aún aquellas mentiritas que decía Caridad, aún esas áreas. ¿Y qué otra experiencia puede decir que ha tenido acerca del poder de Dios en su vida? Bueno, definitivamente hemos comprobado de distintas maneras ese Dios maravilloso que es nuestro Dios. Como decía mi esposa Caridad, vimos el poder sanador de Dios en su salud, en su cuerpo. Una enfermedad incurable como es el lupus. Todas las personas que tenían esa enfermedad en esa época, todas murieron, excepto mi esposa. Y comenzamos a ver que Dios era real en nuestras vidas, pero a través de los años hemos visto cómo Dios no solamente salva, sana, pero Protege, han visto
entiendo yo, hemos sido una nación que ha vivido aquel derrumbe que hubo en el volcán, y ustedes vivían cerca de Montebello. ¿Vieron ahí la protección de Dios? Por supuesto, siempre hemos visto, por ejemplo, nosotros vivimos toda la época del conflicto, de la guerra interna aquí, en los años 80 y 90, y nosotros vivíamos en una zona un poco difícil, en Soyapango, y en el Boulevard del Ejército, pues aquí en nuestro país, ahí a cada momento habían enfrentamientos entre los grupos armados y el ejército. Y hubo un fenómeno que nosotros vemos, siempre experimentamos. Nosotros siempre o habíamos pasado antes o pasábamos después de uno de esos conflictos. Gracias a Dios nunca Dios permitió que nosotros estuviésemos en eso. Entonces yo siempre creí que era una protección de Dios a nuestras vidas, porque gracias a Dios nunca nos vimos en esos conflictos. Gracias a Dios. Pero también, cierto, Caridad, que cuando vivían aquí por Montebello y cuando hubo un deslave, que usted recuerdo que me testificó que se había detenido la correntada y que no había llegado hasta la casa de ustedes. ¿Recuerda ustedes? Sí, es que han sido momentos bien tremendos donde verdaderamente Dios está ahí. Yo he experimentado que Dios manda a sus ángeles guerreros a guardar a sus hijos, porque dice que Dios guarda y conoce a los que en Él confían. Y cuando nosotros confiamos en nuestro Dios, creemos que Él manda a sus ángeles alrededor de nosotros, a los que le temen, dice, a los que en Él confía, y que verdaderamente Dios diga de nosotros, de mí, yo guardo, protejo a Caridad porque ella confía en mí. Eso es hermoso. Así es. También, bueno, hablando de las Escrituras, hay una palabra en Génesis que Dios le dio a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, porque Dios tenía un plan muy especial en la vida de Abraham y aún en la vida de su familia. Pero podríamos aplicar esa palabra a su vida como cabeza de hogar, como esposo y padre, y como también un hombre profesional. ¿Hubo algún momento en que usted experimentó que Dios le movía a dejar su tierra? Desde que yo me convertí al Señor, supe que tenía que servirle a Dios. Y cuando comencé a estudiar la palabra y leer la palabra, el deseo aumentó a tal grado que después de convertirme yo comencé a estudiar en un instituto bíblico como a los 3, 4 meses de haber aceptado a Cristo. Pero era una época de mucho trabajo. Yo trabajaba, estudiaba en la universidad, mi familia. Entonces tenía una presión fuerte y lo tuve que dejar. Sin embargo, yo sabía que mi vida era para servirle al Señor. No lo tenía claro, pero sí había un deseo en mi vida. Y de esa manera yo me fui involucrando en la iglesia. Estuve sirviendo como maestro de escuela dominical. Posteriormente serví en un periodo como diácono de la iglesia. Comencé a estudiar en el instituto bíblico y cada vez era más fuerte el deseo que había en nuestro corazón de servirle a Dios. Pero cuando se marcó la diferencia fue cuando, hermano Lisandro nos comenzó a dar oportunidades de servir y recuerdo que había momentos en donde él no podía ir a algún evento que él
tenía compromiso, como a veces funerales, entierros, a veces los cultos de oración, todo eso, pues a veces él me pedía que yo le asistiera. Y así comencé yo a involucrarme un poco más, pero lo que marcó la diferencia fue una vez que él me mandó allá a los Estados Unidos a pastorear la iglesia por un mes. Cuando yo regresé de esa oportunidad, definitivamente mi vida ya no fue la misma, y fue cuando yo realmente sentí que Dios nos estaba llamando a servirle en su obra. Para alguien que nos escuche, puede decir, bueno, ¿cómo es esto de sentir? ¿Qué significa esto que sentí que Dios me está llamando? ¿Cómo le podemos explicar? Bueno, bien sencillo. Fíjese que es difícil y fácil a la vez. Porque yo recuerdo que yo amaba mi trabajo en la oficina. Y yo la iba a dejar a ella, iba a dejar a mis hijas al colegio, la iba a dejar a ella al trabajo y luego me regresaba a la oficina. Y ahí me organizaba a todas las actividades, reuniones, supervisar el trabajo y muchas cosas. Y para mí eso era algo, yo me sentía realizado haciendo eso. Pero cuando yo regresé de Florida, que el pastor nos envió para allá, cuando yo llegué a la oficina, comencé a sentir que eso no era lo mío, que yo ya no era un deleite, sino que era un estorbo. Entonces, ya aquello que a mí tanto me deleitaba, ya comencé a sentir que no era mi lugar. Entonces, hablé de nuevo con el pastor, le comenté esa situación y así comenzó a definirse el hecho de que nosotros fuésemos y sirviésemos al Señor allá en Florida. Bueno, ¿y se arrepiente de haberse ido o está satisfecho? Bueno, hermana, yo creo que yo jamás me puedo arrepentir de haber dado ese paso. Por el contrario, estoy muy agradecido con Dios porque me ha permitido conocerle aún más y más. Y nosotros somos privilegiados. ¿En qué sentido? Porque el Dios Todopoderoso, el Dios Creador del universo, el único Dios verdadero, se ha dignado en revelarse a nosotros. Hay millones de personas postrados delante de un pedazo de madera, un pedazo de oro, una piedra preciosa, creyendo que están agradando a Dios, que Dios está ahí, que están haciendo la voluntad de Dios. Pero cuando nos damos cuenta que verdaderamente nosotros conocemos al único Dios verdadero, hay una gratitud en nuestro corazón. Y si me tocase volver a hacer la misma decisión, yo estoy seguro que la volvería a hacer de nuevo por el Señor. Bueno, ¿es Dios suficiente para Ricardo? No, es más que suficiente. Es lo único, es el único, ¿verdad? Que verdaderamente le da sentido a nuestra vida, le da propósito. El único en el que podemos confiar, el único que nos da respuesta, el único que nos da salvación, el único que nos da vida eterna. Por lo tanto, no hay otro. No es que esta es una opción, es la única opción, es el único refugio, no tenemos otro. Vivimos en un mundo difícil y cada vez la situación se va a poner más difícil, y no es ser negativo, sino que eso es lo que nos muestra la palabra de Dios, que el mundo va de mal en peor. En deterioro, caos social, caos económico. Sí. ¿Y qué llamado le haría usted a la teleaudiencia antes de finalizar? Bueno, yo haría dos llamados. Número uno, aquel que me ve y que
su vida es fluctuante, que no ha experimentado el amor y el poder de Dios, que se afirme. ¿Y cómo se afirma? A través de su palabra, a través de la comunión, a través de la oración, a través de vivir una vida de Congregarse. búsqueda de la presencia del Señor. Congregarse, importante, conocer más y pedirle a Dios que se le revele a su vida, a su corazón, quién es ese Dios que nosotros hemos creído. Quizá alguien está cansado de andar buscando a Dios, de decirle, quiero que se revele a mí, quiero que me hable, quiero verlo, quiero oírlo. Pero ¿cómo esta persona que tal vez está cansada de buscar a Dios y espera oírlo, verlo y no puede, cómo va a conocerlo? ¿Cómo puede tener esa experiencia? Bueno, yo le decía que iba a hacer dos llamados. Uno, a las personas que ya le entregaron su corazón a Cristo, pero que no han llegado a ese nivel de experiencia. Y el otro, a aquella persona que nunca le ha entregado su corazón a Cristo. Realmente, si usted quiere conocer a Dios, el primer paso y el único, no hay otro, es entregar nuestro corazón y nuestra vida a Cristo. Usted preguntará por qué. Bueno, porque Cristo vino a morir por nuestros pecados, es el único que nos da salvación y vida eterna, es el único camino hacia el Padre, es la única puerta que nos conduce a la presencia de nuestro Padre Celestial. Y cuando nosotros le entregamos nuestro corazón y nuestra vida a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y nos muestra todas las cosas. Entonces, va a ser el Espíritu Santo quien nos va a llevar a ese nivel de experiencia, pero a través de la palabra de Dios, a través de la oración, a través de esa entrega, de esa búsqueda al Señor. Entonces, y la persona pues que sí le ha entregado su vida a Cristo, pero es que no ha experimentado, digamos, ese amor de Dios, esa presencia de Dios, pues que se afirme. Muchas que gracias. tome una determinación de seguir a Cristo. Gracias. Bueno, hay dos asuntos que podemos aprender de ese testimonio. Uno es el poder de Dios. El poder de Dios se manifiesta en su creación, o sea, el poder creador de Dios, el poder transformador, porque vemos cómo sí obró en Ricardo y en Caridad. El poder sanador, que ya escuchamos en el primer programa, la sanidad de un lupus de Caridad. Y el poder restaurador. Los corazones heridos son sanados, son transformados, así como el cuerpo físico puede recibir el milagro de sanidad, así el alma herida también puede recibir sanidad. Y aquella persona que aún tiene ese espíritu que está inquieto de buscar a Dios y no lo encuentra, lo puede encontrar en la persona de Jesucristo. Jesucristo, dice Hebreos, es la representación, la manifestación misma de la deidad de Dios, la sustancia misma del Dios poderoso. Él es Jesucristo, el Verbo encarnado. Es la palabra o el logos, como se dice en griego. La versión del Evangelio de Juan en griego se refiere al logos, la palabra. Y podemos atribuir algo más, o sea, o darle a Dios el atributo que le corresponde. Dios, el eterno, el poderoso, el omnisciente, el Salvador y el libertador. Dios de amor. Está dispuesto para ti. Está accesible para ti si tú solamente le invocas. Invocas el nombre de Jesucristo como Salvador,
como el que perdona nuestros pecados, como nuestro sanador, nuestro refugio. Si tan solo le invocas y crees, Él viene a tu vida en este mismo instante. Su poder salvador es para ti. Invócale hoy y recíbele en una oración como tu salvador, como tu sanador, como tu refugio y tu libertador. Que Dios te bendiga y hasta el próximo programa. Para Ricardo y Caridad de Calles, Jesús ha sido suficiente. ¿Qué esperas tú para hacer a Jesucristo tu Señor y Salvador? Experimenta esa suficiencia que solo Jesús puede dar a tu vida. Dile en esta ocasión: Jesús, me arrepiento de todo corazón de mis pecados. Creo que tú tomaste mi lugar en la cruz para perdonarme y que resucitaste para darme salvación y vida eterna. Yo te recibo en este día como mi único Señor y Salvador. Sé el Señor de mi vida, porque yo te recibo en mi corazón y sé que ahora soy hija de Dios y que el Espíritu Santo ha sellado mi vida. Si tú hiciste esa oración, ten la seguridad que ahora vas a experimentar esa suficiencia que Ricardo y Caridad de Calles han experimentado. Que Dios te bendiga y hasta el próximo programa. Mujer, Dios es suficiente. Al finalizar el programa, les dejamos con esta maravillosa promesa. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2:10. Si necesitas ayuda, escríbenos a la siguiente dirección: info@iglesiajosue.org o comunícate al PBX 25 14 47 47.